La bienvenida a mi canal no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo, amiga? Una vez más, qué gusto en saludarte otra vez. Y antes de comenzar este video, quiero mostrarte este video que de seguro ya lo conoces. Se llama Piense y hágase rico. Escuchaste bien, piense y hágase rico. No trabaje y ya esté rico. Ni flojea y ya esté rico. Porque de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar sobre tres conductas y tres cosas que te mantienen en pobreza, pero tú no te das cuenta aún. Pero esta vez vas a salir de este video y te vas a dar cuenta y vas a notar un cambio si es que lo aplicas. Así que sin más, amigos, comencemos con el siguiente video. Y bueno, hábito número uno que nos mantienen en pobreza es procrastinar. Amigo, ¿cómo esperas lograr tus objetivos? ¿Cómo esperas lograr tus metas si lo único que te la pasas haciendo es diciendo, no, después lo hago, mañana lo hago? Y cuando tú le dices al cerebro que después lo haces, el cerebro te responde que entonces no es algo importante. Por lo mismo, ya no le vas a prestar la misma atención. Por más que lo hagan mañana, amigo, mañana lo vas a hacer, pero seguramente no lo vas a hacer igual como lo podías haber hecho ahora. Porque eso es muy importante. El procrastinar es algo que hace la gente con mentalidad pobre. Y eso, amigo, lamentablemente lo hace casi la gran mayoría de las personas. Pero si tú estás en este video y estás en este canal y te suscribes a todo esto aquí ahora mismo, eso quiere decir que a ti te interesa salir adelante, te interesa tener una comunidad, juntarte con personas que piensen igual que tú, sentirte distinto, porque tú eres distinto, porque de lo contrario estarías perdiendo tu tiempo ahora mismo y no viendo esta clase de video. Así que deja de procrastinar, en serio. Y si quieres que te traiga un video hablando de su totalidad, de qué es la procrastinidad, qué aplicar para poder cambiarlo o mejorarla, si que ya la tienes aplicada, déjamelo aquí en los comentarios, déjame tu like y ya, bueno, vamos a traer un video lo más antes posible. Yo encantado de poder traerte un video que tú me pidas, ¿ok? Porque de esa forma vamos creciendo y ambos nos vamos generando una confianza. Tú me ayudas y yo te ayudo a ti, ¿ok? Y eso da paso al segundo hábito. Y el hábito número 2 da a entender algo muy importante que nosotros tenemos que hacer ahora ya, porque de lo contrario nunca vamos a poder ser ricos, menos formar un negocio, menos llevar un orden en nuestro. Así que el segundo hábito va en organizar nuestros ingresos y gastos. Eso lo puedes hacer a través de una persona, un contador, alguien que te lleve tu contabilidad, tu orden, o incluso tú mismo, el hecho de recibir tu ingreso mensual, ya sea por tu negocio o porque estás trabajando y recibes tu ingreso, ¿ok? El hecho de cuando tú recibes tu dinero, déjate de tener ese impulso infantil e inmaduro y de mente pobre, sin duda alguna, de tener ese impulso de ir y comprar la billetera. O ese impulso ir y comprar este lápiz, mira. Comprar este lápiz. Déjate con eso, porque eso está vaciando tu bolsillo, te lo está vaciando y tú no te estás dando cuenta. Te ves con dinero y lo único que haces piensa en gastarlo. La gente pobre hace eso. La gente pobre recibe su dinero y lo gasta. La gente inteligente y gente rica recibe su dinero y invierte. Porque ellos son inteligentes, ellos piensan. Y tú también puedes serlo, porque todos nacemos sin nada. Y la gente no me vengan con eso, que hay ricos que nacen con todo. No, porque si tú estudias e investigas realmente, con suerte un 10, un 5, un 10% de los millonarios en el mundo, vienen de familias millonarias. El otro 90% son hechos y criados de manera de clase baja, clase media, como tú y como yo. Pero ellos subieron, ellos fueron diferentes, ellos no siguieron al montón. Si tú quieres seguir al montón, te invito a buscar qué significa la carrera rata y te invito una vez más, como ya lo he dicho en varios videos, a dejar currículum y salirte de este video porque este video definitivamente no es para ti, amigo. Búscate otra cosa, ¿ok? Ahora, el hecho de no poder llevar el orden de tu ingreso y de tus gastos te va a generar un desorden total porque no te vas a dar cuenta cuánto estás gastando, cuánto estás ingresando y eso es malo, incluso eso pasa hasta en los negocios. A mí me ha pasado. Con los negocios que creé, a mí me ha pasado eso, me ha pasado sobre todo al principio que de repente no llevaba un orden y tenía que mezclar plata que era del negocio con plata que era mía y eso no corresponde. Claro que hay ocasiones que uno tiene que hacer eso, pero no corresponde originalmente, porque al final esa plata es de la empresa, del negocio y esta plata es mía, esto es mío, mi ganancia o plata X que recibí por ahí, etcétera. ¿Ok? Y es muy importante saber también cuánto es lo que gastamos, porque lo que gastamos es justamente eso, un gasto, no una devolución, ni tampoco una inversión. ¿Ok?
Porque una inversión no significa lo mismo que un gasto. Una inversión es cuando tú inviertes, ya sea en educación, ya sea en un viaje, ya sea en productos, en mercadería, en un curso. Si hablemos de mercadería, si tú inviertes en mercadería, esa mercadería la vas a traer, la vas a revender y eso te va a generar ingresos, ¿ok? Pero si tú tienes dinero y vas a una tienda y te compras un televisor de 70 pulgadas, eso es un gasto, porque esa tele la vas a traer a tu casa, donde vivas, y la vas a tener ahí, pero eso no te va a dar dinero, eso no te genera ingresos, por lo mismo es un gasto, ¿ok? Y no me malinterpreten, no está mal comprarse cosas, pero recuerden esto, el pobre quiere el lujo ahora y el negocio mañana. El rico quiere hacer el negocio ahora para tener el lujo mañana. ¿Ok? Y la conducta y hábito número 3 que nos mantienen en la pobreza es la gente con la que nos rodeamos diariamente, nuestro círculo de personas. ¿Ok? Y eso puede incluir a familias, puede incluir a amigos, puede incluir al perro, al gato, etcétera. Incluso en el trabajo, ojo con eso. Este tema es como súper complicado. Yo puedo entenderte a ti cuando tú me digas o te digas a ti mismo ahora mismo que no puedes hacer algo diferente ni juntarte con gente diferente porque tu familia es de mentalidad pobre, tus tíos, la gente en tu trabajo son mentalidades pobres. ¿Cómo me puedo rodear? Te estarás preguntando. ¿Cómo me puedo rodear con gente así? Bueno, amigo, tú estás viendo este video. O sea, aquí abajo puedes comentar. Tú puedes comentar, estás libre. Eso. Puedes suscribirte en este canal. Puedes dejar tu like, puedes comentar, puedes compartir. Podemos crear una linda comunidad juntos. El canal ha ido creciendo de manera muy linda que yo quiero llegar a lo más alto posible. Siempre aspiro a más porque yo quiero ser millonario, quiero ser rico. Y lo más importante es que quiero que las cosas que yo he aprendido, las cosas que he vivido, mis experiencias. El otro día subí un video de cuando me estafaron con más de $10.000. Imagínate, a mis 18 años recién. Y ya fueron $10.000. Todo por meterme a un camino de que dicen por ahí la oveja negra. ¿Por qué? Porque te sales del montón y prefieres ir por tu camino. Y eso me pasó. Por ser ignorante, por no tener educación financiera, o mucho menos de lo que tengo ahora, me estafaron. Y eso es algo que nos puede pasar a todos, amigos. Nos puede pasar a todos. ¿Me entiendes? Así que si te interesa, te lo voy a estar dejando aquí arriba, para que te pases y veas y puedas familiarizarte y aprender un poco de mi experiencia y así evitar que te pase a ti. También hablo de otras posibles estafas que también me ocurrieron a mí, pero que a ti también te pueden pasar y por lo mismo ese video te puede servir para prevenirlas, ¿ok? Pero bueno, volviendo al tema de la gente, es tan importante relacionarnos con gente que nos ayude a mejorar, que nos ayude a superarnos, que nos desafíe a ser mejores. Porque si te juntas con gente que lo único que habla es que no tienen dinero, que todas las cosas están caras, es que el gobierno es malo, es que esto, o que tú les converses sobre que quieres viajar y te dicen no viajes porque eso es una pérdida de plata. Esa gente no es un aporte, esa gente no te quiere ver mejor que ellos. Ni siquiera ellos quieren verse mejor. Entonces, no hay un filtro, pero sí que es cierto que tienes que tener en un embudo, tienes que colar a esa gente, tienes que ser inteligente y ya empezar a eliminar gente que no te sirve, que no te aporte en la vida. Y yo sé que es duro porque hay amigos que de repente tú disfrutas con ellos y todo, pero esos amigos realmente te están aportando. Y antes que me responda, quiero hacerte la pregunta, pero distinta. ¿Esos amigos realmente te están aportando algo más que un momento de placer o diversión? ¿Ok? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios, amigo. ¿Ok? Quiero leerte, quiero saber cuál es la historia de ustedes, que me comenten, en serio. Y bueno, y te lo comento yo porque yo también tenía hartos amigos que lamentablemente eran de mentalidades pobres y yo los tuve que eliminar. Porque esto es algo que yo quiero en la vida. Y si yo quiero ser mejor en la vida y quiero ser exitoso, gente con mentalidad de pobre o gente que no le interesa surgir no es gente que necesito a mi lado, lamentablemente. Para ello, porque para mí es mucho mejor. ¿Ok? Así que nada, llegamos al final de este video. Yo sé que es corto, pero si te interesa que traigamos más hábitos y más
cosas que te mantienen en pobreza, si quieres que hablemos de la procrastinidad, si quieres que te cuente mi experiencia en Estados Unidos, como ya lo conté en un video, si quieres que te traiga 5 cosas que me gustaron de Estados Unidos, más precisamente de la ciudad de Los Ángeles o de alguna otra ciudad, déjamelo aquí en los comentarios, déjame aquí qué te gustaría que habláramos, qué video quieres que te traiga y así de esa manera poder seguir creciendo. También estoy muy contento porque este video, en mi primer video que subí, que se llama Aplica esto a tu vida y hazte rico, ya casi ha llegado a las 10.000 vistas. O sea, ahora cuando estoy grabando tiene alrededor de cerca de 9.000 vistas. Así que muy contento, muy feliz y esa es la idea, seguir creciendo, seguir viralizando para que más gente como tú y como yo vamos a aprender. Porque este canal se creó para mentes de éxito, como lo dice mi título. ¿Ok? Así que nada, amigo, te invito a que te suscribas aquí abajo si no lo estás, dejes tu like, comentes, compartas y nos vemos en la próxima. Adiós.